En esta parte del vídeo quiero contaros unas estrategias de SEO un poco más avanzadas, lo que significa que tenéis que entender perfectamente las dos anteriores, pero que son muy interesantes porque dan muy buenos resultados. Es una estrategia que se divide a su vez en diferentes fases. Vamos a empezar por la parte de ON, es decir, todo lo que podemos trabajar dentro de la web. Para mí, la mejor estrategia de ON es la parte de Content Marketing, que también la dividiremos posteriormente en dos. ¿Cómo tenemos que trabajar realmente una estrategia de Content Marketing? Lo primero que tenemos que saber es, con Analytics, si nuestros usuarios son de PC, si son de smartphone, si son de tablet. Una vez que sepamos eso, hacer estrategias específicas para ese tipo de dispositivo. No tanto para el usuario, sino más para el dispositivo. Con esta herramienta podemos simplemente, en la herramienta de Webmaster Tool o Search Console, tenemos información sobre clic, impresiones, CTR y posición. A priori, también podemos aplicar estrategias específicas sobre clic, impresiones, CTR y posición. Pero en este caso lo que nos interesa concretamente es ver la parte de dispositivo. Tenemos una serie de consultas y podemos segmentar la información por dispositivo. ¿Qué significa esto? Que aquí vamos a ver cómo funciona de una forma muy específica cada una de nuestras keywords. Y podemos ver cómo a nivel de PC, 198, a nivel mobile, 27. ¿Qué significa? Pues que tenemos problemas a nivel mobile. ¿Qué significa también esto? Que podemos hacer una estrategia para posicionarnos. Ahora, ¿merece la pena hacerlo sobre todo? No. ¿Divorcio rápido? ¿Va con mi target? No. ¿Backlink? ¿Va con mi target? Sí. ¿Diseño de estrategia? ¿Va con mi target? Sí. ¿Cómo tenemos que saber por dónde empezamos? Porque lo que tenemos que tener claro es que no vamos a tener tiempo para todo. Para mí siempre hay algo prioritario, que es hacer una métrica 28-28. ¿Qué significa eso? Que tengo que ver cómo vamos rankeando. Esto me está indicando que el diseño de estrategia de la nada pasa a la 23. Que backlink, que es de la nada, pasa a la 11. Y esta parte me va a indicar cuál es la evolución de una keyword, si va subiendo, si va bajando, y tenemos que ver cuál es el punto estratégico. Tenemos que hacer seguimiento de keyword por dispositivo y ver cuándo una keyword empieza a subir y sobre todo por qué empieza a subir una keyword. Si no tenemos un dominio y vamos a empezar con algo nuevo, tenemos herramientas como Keyword.io, que para mí es bastante interesante. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Imaginaros que tenemos que hablar sobre temas muy difíciles o temas que no entendemos absolutamente nada o posicionar algo que no entendemos. En este caso vamos a utilizar la keyword de estrategia SEO que todos entendemos para que la comprendamos un poco mejor. ¿En qué consiste esta herramienta? En coger ideas. Es lo que se llama una herramienta de long tail, es decir, le das una keyword y él empieza a darte datos sobre cómo funciona esa keyword o cómo puedes combinar esa keyword. De esta forma, estrategia SEO, buena estrategia SEO, cómo definir una estrategia SEO, ejemplo de estrategia SEO. Y esto es también muy positivo cuando también tienes un dominio, porque hay veces que se te acaban un poco las ideas. Con este tipo de herramientas podemos tener más opciones o por lo menos que nos den más ideas sobre cosas que podemos escribir. Aquí también utilizo siempre la herramienta de SEMrush. En este caso vamos a analizar este dominio. ¿Por qué? Porque cuando estamos haciendo una estrategia de content, que es lo que estamos evaluando ahora mismo, ¿qué tenemos que hacer o cómo tenemos que hacer una estrategia de content? Lo fundamental es siempre tener una estrategia de content a 1 o 3 meses vista. Si la estrategia de contenido no está perfectamente estructurada en ese tiempo, al final siempre pasan cosas. ¿Qué tenemos que mirar? Tenemos que ver un poco cómo va todo, cómo evoluciona todo. Si vemos que, por ejemplo, este dominio, precio, ascensor unifamiliar es una buena keyword, sí, cierto, un volumen bajo, pero que va a traer muchísimas conversiones. Para hacer una estrategia para posicionarnos por esto, sería tan simple como darle aquí. Y con esta herramienta vamos a tener muchísimas posibilidades. Precio, ascensor unifamiliar. Tenemos dos formatos. Tenemos las palabras clave de coincidencia, de frase, y las relacionadas. ¿Qué significa esto? Significa muchas ideas para poder escribir. Significa que para posicionarme por esto, necesito incluir dentro de mi estrategia diferentes tipos de H2. Esto podría ser un H2, esto podría ser un H2, pero si vemos aquí el volumen es muy bajo. Si no tienes autoridad, siempre aconsejo empezar por un volumen bajo.
Es decir, las grandes vamos a dejarlas para después, para cuando aprendamos realmente. Y aquí siempre vamos a ir a la parte de volumen. Y vamos a ver que, por ejemplo, Ascensores Otis, que es una marca de ascensores, tiene un volumen alto. Si yo parto de esta keyword, que es precio ascensor unifamiliar, esto ya me está dando la idea que puedo hacer un artículo o poner cualquier cosa en mi web que sea precio ascensor familiar directamente con una marca. ¿Qué me está indicando también? Que la parte de co-branding puede funcionar muy bien con este tipo de estrategia y que la tengo que ir segmentando con este tipo de H2. Si tenemos un dominio, también podemos utilizar este tipo de herramientas como Sistrix, donde nos va a dar aún todavía muchísimas más ideas. Esto es tan fácil como introducir aquí un nombre de un dominio y empezar a ver cosas. Cómo funciona esta keyword con esta URL, esta keyword con esta URL, esta keyword con esta URL, y ir viendo si realmente merece la pena hacer un artículo específico sobre definición SEO, o cómo hacer SEO, o analítica SEO, ir midiendo, analizando, siempre un Excel, lo apuntamos todo y vamos viendo si merece la pena o no merece la pena. Proveedores Sex Shop, evidentemente no merece la pena. SEO, Sex Shop, para Sex Shop sí merecería la pena para este dominio. Entonces, esta herramienta tiene también muchísimas más opciones, sobre todo la parte de ideas para keyword, para hacer una estrategia de contenido. Yo lo veo muy positiva, que te da una pequeña parte de long tail con todas las keywords que tienes en tu web, te da información relacionada a través de otras webs. Y aquí, la parte de cambios en el ranking, es algo muy parecido con lo que hago aquí en la parte de Search Console, donde directamente voy. Si yo veo que informe SEO he subido 18 posiciones desde la última semana, quizás sea el momento de hacer una URL, vamos a hablar de URL, que sea informe SEO. Pero ya no solo eso, hay muchas veces que tenemos que ver también qué ha empeorado. ¿Por qué? Porque aquí, si es muy importante para nosotros, no podemos dejar que una keyword desaparezca. Y esto nos va a decir que, por ejemplo, marketing de guerrilla, si me interesara y ha perdido 8 posiciones, quizás debería de trabajarla de otra forma, incluirlo como H2 dentro de otros contenidos, hacerles enlaces internos a esos contenidos, trabajarlo. Y otra parte que me encanta también, la parte de distribución, la parte de oportunidades, disculparme. Esta parte es bastante interesante porque, aparte de que te dice keyword, posición y URL, te dice keyword no utilizada. Y esta parte, ¿cómo podemos utilizarla a nivel estratégico? Aquí lo que nos va a decir es, vamos a poner varios dominios y vamos a ver qué no se utiliza en el dominio que estoy trabajando, que sí está trabajando la competencia. Y de esta forma vamos a saber exactamente qué nos queda todavía por hacer. Y esto es muy importante, sobre todo para coger autoridad. Esta es la parte de long normal y corriente, pero para que sea la estrategia realmente completa y sobre todo para aquellos dominios que son más antiguos, tienen más URL, es decir, tienen ya un trabajo de fondo, aquello que esté mínimamente creado de hace 3-4 meses. Tenemos que ver también esta parte de aquí y no solo irnos a la parte de consulta, sino irnos también a la parte de página y ver cómo, por ejemplo, hay páginas a nivel de URL que podemos también mejorar. Y aquí podemos ir viendo exactamente que si yo tenía antes una URL que estaba posicionada, que está bajando, ¿qué le puedo sacar de provecho a esta parte? Y volvemos a hacer exactamente lo mismo. Vamos viendo, vamos mirando, vamos midiendo y sobre todo vamos incluyendo estructuras de HTML que sean acordes a la keyword. Tened en cuenta que antes también os dije un concepto que para mí es muy importante, que es LSI. El hecho de utilizar sinónimos en Google es muy importante. Abogado accidente de moto, abogado de ciclomotor, abogado de motocicleta, abogado de scooter. Hay que trabajar toda esa parte, la parte de on. Pero también tenemos que quedarnos con la parte de off. Es una parte también muy importante, pero también es cierto que requiere presupuesto. ¿Cómo podemos trabajar una parte de off? Tenemos dos opciones. O bien compramos directamente en un sitio que tiene un listado de dominios donde hacen enlaces.
que a mí personalmente esa estrategia no me gusta, porque los dominios que se dedican a vender directamente, más tarde o más temprano terminan siendo penalizados, es cuestión de tiempo. Y prefiero hacerlo de una forma completamente diferente. ¿Cómo me gusta a mí realmente trabajar esta parte? Si yo, por ejemplo, para ascensores necesito enlaces, lo que yo hago siempre es directamente por aquí, por ejemplo, vámonos directamente ascensor, que estamos con el relate, y en la parte inferior tenemos las 20 primeras posiciones por la palabra ascensor. Esto es una oportunidad, es decir, la hora de hacer enlaces no es hacer enlaces en cualquier lado, es hacer enlaces en sitios que estén ya posicionados por la keyword que tú quieres. Y esto es la parte más importante. Vais a pensar, pero bueno, es imposible. Para mí, uno de los puntos fundamentales cuando empiezo una estrategia de link building es directamente irme a la competencia. Si no es muy lista la competencia, si no tiene a nadie trabajando toda la parte del SEO, hay muchísimas veces que le podemos colar a la competencia un buen enlace y nos vamos a aprovechar de su posicionamiento para que nos refieran tráfico. Y es tan simple como empezar a ver, por ejemplo, Otis, tal, y ver si en algún sitio de estos podemos conseguir un enlace. ¿Que no podemos hacer esto? Yo prefiero también esta herramienta que es específica para enlaces. Aquí es un sitio bastante interesante, que es la parte de comparaciones de dominio, donde podemos hacer cosas como por ejemplo esta. MKCheck. Vamos a incluirlo. Vamos a incluir al marketing and web. Imaginaros que yo quisiera competir con ellos. Vamos a coger Capitán SEO. Y vamos a darle a comparar. ¿Qué vamos a ver aquí? Realmente lo que estamos viendo es la estrategia de unos y otros. Pero ya no solo eso, sino que puedo ver cuál es la evolución y cómo están trabajando. ¿Que me convence, por ejemplo, esta estrategia? Sería tan fácil como irme a la parte principal. Analizar, irme a la parte de backlink. ¿Y qué ventaja tiene esto? Que son sitios que ya han generado un enlace a una página externa, porque en el link building uno de los principales problemas es que no todo el mundo te deja poner enlaces. En cambio, yo ya sé que aquí hay sitios con enlaces, lo que me da una oportunidad. Y vamos con on y vamos con off. Muchas gracias.